Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que, seamos honestos, a todos nos encanta. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que encendió la televisión turca y que para muchos sigue siendo un tema de conversación. ¿Por qué Kerem Bürsin no puede olvidar a Hande Erçel? Esa es la pregunta que vamos a intentar responder hoy. Prepárense porque vamos a explorar la verdad impactante. Pero antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes jugosos, análisis profundos y noticias de tus celebridades favoritas. Vamos a sumergirnos en el tema. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sus nombres juntos evocan imágenes de romance, pasión y, por supuesto, la exitosísima serie Sen Kalkapm o Love is in the Air. Su química en pantalla era innegable y pronto, esa química traspasó la pantalla para convertirse en una relación en la vida real que hizo suspirar a millones alrededor del mundo. Eran jóvenes, guapos, exitosos y parecían increíblemente enamorados. Vacaciones juntos, fotos adorables en redes sociales, miradas cómplices en eventos, todo apuntaba a un cuento de hadas moderno. Pero como sabemos, no todos los cuentos de hadas tienen un final feliz. La relación de Kerem y Hande llegó a su fin, dejando a muchos fans con el corazón roto. Desde entonces, las especulaciones sobre las razones de la ruptura y sobre si alguno de los dos ha superado la relación han sido constantes. Y es aquí donde entra la pregunta que nos ocupa hoy: ¿por qué Kerem Bürsin no puede olvidar a Hande Erçel? Para entender por qué esta pregunta sigue siendo relevante, tenemos que analizar varios factores. Primero, la intensidad de la relación. No estamos hablando de un romance pasajero. Esta fue una relación pública, celebrada y adorada por millones. Vivieron momentos muy intensos, tanto en el ámbito personal como profesional. Trabajaron juntos en un proyecto que les dio fama internacional, compartieron viajes, experiencias y construyeron una conexión que, sin duda, fue muy fuerte. Segundo, la presión mediática. Ser una pareja tan pública significaba estar constantemente bajo el escrutinio de los medios. Cada movimiento, cada gesto, era analizado y comentado. Esta presión constante puede ser muy difícil de manejar y, sin duda, afectó la relación. La constante exposición mediática no solo amplificó los momentos felices, sino también los momentos difíciles, haciendo que la ruptura fuera aún más dolorosa y pública. Cada cita, cada diferencia, cada rumor, todo era diseccionado y amplificado, creando una atmósfera de constante tensión que era difícil de ignorar. Los medios turcos, conocidos por su intensidad y su afán por el drama, sin duda jugaron un papel importante en la relación, tanto para bien como para mal. Tercero, la idealización de la relación. Los fans y los medios tendemos a idealizar las relaciones de las celebridades. Vemos las fotos perfectas, los vídeos románticos y construimos una imagen idealizada de lo que creemos que es su relación. Esta idealización hace que sea aún más difícil aceptar la realidad de la ruptura y puede alimentar la fantasía de que la relación aún tiene futuro. Los fans se aferran a cada señal, a cada interacción, buscando pistas que indiquen una posible reconciliación. Se crean teorías y se analizan entrevistas en busca de mensajes ocultos. Esta idealización, aunque comprensible, puede ser perjudicial tanto para las celebridades como para sus fans, ya que impide que todos sigan adelante y acepten la realidad de la situación. Ahora bien, volviendo a la pregunta central, ¿por qué Kerem no la olvida? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación informada. No podemos saber con certeza lo que pasa por la mente de Kerem Bürsin, pero podemos analizar sus acciones y declaraciones públicas para intentar llegar a una conclusión. Una de las razones por las que se cree que Kerem podría no haber superado completamente la relación es su aparente dificultad para hablar de ella. En algunas entrevistas, se ha mostrado reacio a mencionar a Hande por su nombre, utilizando eufemismos o simplemente evitando el tema por completo. Esto podría interpretarse como una señal de que la herida aún no ha cicatrizado por completo. La reticencia a mencionar a Hande puede ser una señal de respeto, una forma de proteger su privacidad y la de ella. También podría ser una indicación de que el tema es demasiado doloroso para discutirlo públicamente. Sin embargo, para muchos fans, esta evasiva alimenta la creencia de que Kerem todavía tiene sentimientos fuertes por Hande. Otro factor a considerar es la nostalgia.
Es natural sentir nostalgia por una relación que fue significativa, especialmente cuando se compartió con alguien que admirabas y amabas. Los recuerdos de los momentos felices, las risas compartidas y los sueños que se construyeron juntos pueden ser difíciles de olvidar, y pueden mantener viva la llama de la esperanza, aunque sea de forma inconsciente. La nostalgia es una emoción poderosa y, en el caso de una relación tan pública y celebrada como la de Kerem y Hande, es comprensible que los recuerdos sigan siendo vívidos y que la nostalgia juegue un papel importante en su percepción de la relación. Además, la conexión profesional que compartieron es innegable. Senkalkam fue un fenómeno global y su éxito se debió, en gran parte, a la química entre Kerem y Hande. Es probable que Kerem siga sintiendo un cierto apego a la serie y a la experiencia que compartieron, lo que inevitablemente le recordará a Hande. Su éxito profesional está intrínsecamente ligado a su relación con Hande, lo que hace aún más difícil para Kerem separarse completamente de esa etapa de su vida. Cada vez que se menciona Senkalkam, inevitablemente se piensa en Kerem y Hande juntos. Pero, seamos honestos, también existe la posibilidad de que la narrativa de que Kerem no puede olvidar a Hande sea una construcción mediática. Los medios de comunicación a menudo se aferran a este tipo de historias porque venden. La idea de un amor perdido, de un romance que podría haber sido, es irresistible para muchos. Es posible que Kerem haya seguido adelante con su vida, pero los medios sigan alimentando la fantasía de una posible reconciliación. Los medios buscan constantemente historias que generen clics y engagement, y la historia de un amor perdido entre dos celebridades atractivas es un filón de oro. Esta constante amplificación de la historia puede crear una presión adicional sobre Kerem, haciéndole sentir que debe cumplir con las expectativas de los fans y los medios. También es importante considerar la personalidad de Kerem. Se le percibe como un hombre sensible, apasionado y leal. Estas cualidades podrían hacer que le sea más difícil superar una relación que fue tan importante para él. No significa necesariamente que esté obsesionado con Hande, sino que simplemente necesita más tiempo para procesar la ruptura y seguir adelante. Su sensibilidad y su lealtad podrían hacer que le sea más difícil aceptar el final de la relación y que necesite más tiempo para procesar sus emociones. Por supuesto, Hande Erçel también ha seguido adelante con su vida. Actualmente está en una relación con el también actor Hakan Sabank y se le ve feliz y enamorada. Esto podría ser un factor que complique aún más la situación para Kerem, ya que le enfrenta a la realidad de que Hande ha encontrado la felicidad con otra persona. Ver a Hande feliz con otra persona podría ser un recordatorio constante de lo que perdió, o de lo que cree que perdió, y podría hacer que le resulte más difícil seguir adelante. Sin embargo, debemos recordar que todos procesamos las rupturas de manera diferente. No hay un tiempo determinado para superar una relación y lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra. Es posible que Kerem simplemente necesite más tiempo para sanar y seguir adelante. Cada persona tiene su propio ritmo para superar una ruptura y no hay una fórmula mágica que funcione para todos. Es importante respetar el proceso de cada uno y no juzgar a alguien por tardar más o menos en superar una relación. Además, es importante destacar que el olvido no significa necesariamente borrar a alguien de tu memoria por completo. Los recuerdos siempre estarán ahí, pero con el tiempo su intensidad disminuye y se convierten en parte de tu historia personal, sin afectar tu presente ni tu futuro. Es posible que Kerem nunca olvide a Hande por completo, pero eso no significa que no pueda ser feliz y encontrar el amor con otra persona. Los recuerdos de una relación pasada pueden ser valiosos y pueden enseñarnos lecciones importantes sobre nosotros mismos y sobre lo que buscamos en una relación. El objetivo no es olvidar a la persona por completo, sino aprender a vivir con los recuerdos de una manera saludable y constructiva. La dinámica entre Kerem y Hande, más allá de la relación romántica, también es una historia de dos jóvenes artistas que crecieron juntos bajo los reflectores. El camino a la fama es complejo y lleno de desafíos, y el hecho de haber compartido ese camino con alguien crea un lazo especial. Kerem y Hande se apoyaron mutuamente, celebraron sus éxitos juntos y se enfrentaron a las críticas y la presión mediática como un equipo. Esta experiencia compartida es algo que siempre los unirá, independientemente de su situación sentimental actual. En los últimos meses, Kerem ha estado enfocado en su carrera, participando en nuevos proyectos y explorando diferentes facetas de su talento. Se le ha visto viajando, trabajando en producciones internacionales y colaborando con otros artistas.
Estos esfuerzos por reinventarse y por expandir sus horizontes profesionales podrían ser una señal de que está tratando de seguir adelante y de construir un futuro independiente de su relación con Hande. También es importante tener en cuenta el contexto cultural. En Turquía, las relaciones románticas son a menudo vistas como algo muy serio y las rupturas pueden ser especialmente dolorosas, tanto para la pareja como para sus familias y amigos. La presión social para mantener una relación y para casarse es fuerte, y el hecho de que una relación tan pública como la de Kerem y Hande llegara a su fin puede haber generado mucha decepción y frustración en su entorno. En definitiva, la pregunta de por qué Kerem Bürsin no puede olvidar a Hande Erçel es compleja y no tiene una respuesta fácil. Influyen muchos factores, desde la intensidad de la relación y la presión mediática hasta la personalidad de Kerem y la idealización de la relación por parte de los fans. Es posible que la realidad sea una mezcla de todos estos factores. Quizás Kerem todavía sienta algo por Hande, o quizás simplemente le resulte difícil dejar atrás un capítulo importante de su vida. O tal vez simplemente se trata de una narrativa mediática que se alimenta de la fantasía de un amor perdido. La verdad, como suele suceder, es probablemente mucho más matizada y compleja de lo que se presenta en los titulares y en las redes sociales. Pero lo que sí podemos afirmar con certeza es que tanto Kerem como Hande son personas talentosas y exitosas que merecen ser felices. Esperemos que ambos encuentren la paz y la felicidad, ya sea juntos o por separado. Al final del día, lo que importa es que ambos puedan seguir adelante con sus vidas y construir un futuro lleno de amor, éxito y satisfacción personal. En resumen, hemos explorado la intensa relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, analizando los factores que podrían explicar por qué, según la percepción pública, Kerem podría no haber superado la ruptura. Hablamos de la intensidad de su romance, la presión mediática, la idealización de su relación y la posibilidad de que simplemente necesite más tiempo para sanar. También destacamos la importancia de recordar que cada persona procesa las rupturas de manera diferente y que el olvido no significa necesariamente borrar a alguien por completo. Además, examinamos el papel de los medios en la perpetuación de la narrativa de un amor perdido y la importancia de tener en cuenta la personalidad de Kerem y el contexto cultural en el que se desarrolló la relación. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de chismes y especulaciones. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ahora cuéntanos en los comentarios qué opinas tú. ¿Crees que Kerem Bürsin no puede olvidar a Hande Erçel? ¿O crees que los medios están exagerando la situación? Queremos saber tu opinión. Y antes de que te vayas, no olvides darle like a este vídeo, compartirlo con tus amigos y, por supuesto, suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de noticias, chismes y análisis sobre tus celebridades favoritas. Hasta la próxima.